que bueno, hoy fue un día particular en la vida de Andrés Manuel López Obrador y de Manuel Bartlett, que no es que tengan una historia distante, es una historia bastante común. Sí, en medio de la investigación periodística de la colega Arely Quintero, en la que se revela que Manuel Bartlett creó una fortuna desde el servicio público, pues no ha tenido otra actividad. El funcionario federal se presentó hoy, de hecho abrió la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, pues dijo el presidente que estaba muy satisfecho con el trabajo de Manuel Bartlett, específicamente dijo que le estaba ayudando mucho a limpiar de corrupción la Comisión Federal de Electricidad, donde, como usted sabe, es el director general. Sí, ahí también, al tiempo de culpar a sus adversarios por el contenido de este reportaje que le atribuye a Bartlett una fortuna de alrededor de 800 millones de pesos, en la investigación divulgada en los espacios de Carlos Loret, se revela que efectivamente una fortuna de 51 millones de pesos e ingresos anuales por 11 millones, en realidad es 16 veces más grande solo en las propiedades. Un patrimonio fuertecito. Bueno, AMLO dijo que el contenido de ese material periodístico tiene que ver con grupos de intereses creados, es decir, con los que están vinculados con la política neoliberal. Todos estos reportajes pues tienen que ver con los grupos de intereses creados que lucraron durante los 36 años de la llamada política neoliberal, que no fue más que una política de pillaje. Entonces, por eso los ataques a Manuel Bartlett. Pero nosotros tenemos una visión distinta. A mí me ayuda mucho el que esté a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, porque había que recuperar la Comisión Federal de Electricidad. Pues sí, el político poblano, ex gobernador precisamente del estado de Puebla durante el sexenio de Carlos Salinas, reiteró que a lo largo de 5 años ha presentado su declaración patrimonial ante la Secretaría de la Función Pública, tal como lo establece la ley, con el objetivo de que se tenga un conocimiento preciso del tema. Tengo toda una vida en el servicio al gobierno mexicano y tengo el patrimonio que he desarrollado en estos años perfectamente definido en mis declaraciones patrimoniales año con año. He presentado a la función pública 5 años, como establece la ley, anteriores, para que puedan tener un conocimiento preciso de cómo se fue constituyendo ese patrimonio. Jamás se me ha acusado de corrupción en todos estos años. He manejado muchos recursos en diversas funciones y todo está en mi declaración patrimonial. Jamás me han acusado de corrupción en todos estos años, dijo Manuel Bartlett. También dijo que los datos presentados sobre su patrimonio son incorrectos. El reportaje que usted menciona es falso, me atribuye propiedades que no son mías, no existe ninguna prueba alguna de que yo haya escondido estas cantidades inverosímiles de 800 millones de pesos. En este reportaje, ¿verdad?, aparece como mi caso una falsedad total, aparece todo un concepto, casi me atribuyen la propiedad de una manzana. Pero lo importante, a final de cuentas, es la instrucción del presidente. Nosotros tenemos que aclarar nuestro patrimonio,
no solamente en relación con el año que llevamos en esta función, sino en el patrimonio de toda una vida. Repito, jamás se me ha acusado de corrupción alguna. En este caso se me atribuye una propiedad que no es mía. Bueno, apenas ayer le informamos aquí en Los Periodistas que la Secretaría de la Función Pública abrió un expediente en torno a la declaración patrimonial de Manuel Bartlett con base en una denuncia anónima que recibió. Sí, cosa muy rara porque apenas iban a recibir la denuncia formal y aparece una denuncia anónima sobre la cual se abre el expediente. Bueno, el director de la CFE habría declarado un patrimonio de 51 millones de pesos e ingresos anuales por 11 millones de pesos. El reportaje plantea que la fortuna de Bartlett es más grande, que es 2 veces más grande. No, 5 veces más grande. No. 16 veces más grande. Perdón, me estaba distrayendo. 16 veces más grande su fortuna que esos 51 millones de pesos que estaban declarados ahí. Sí, según el reportaje de Arely Quintero, Bartlett obtuvo unas 25 propiedades más, 23 casas y 2 terrenos. Esto fue posible gracias a familiares, empresas y pues presuntos prestanombres. El valor estimado de estas posesiones, como se lo decíamos antes, asciende a 800 millones de pesos. Pero fíjate nada más, las benditas redes sociales, Álvaro. Las benditas redes sociales hoy le recordaron un texto a Andrés Manuel López Obrador que escribió en 1995. Lo escribió en un libro que se llama Entre la historia y la esperanza, y es un libro cuyo adelanto, normalmente se publican adelantos de los libros que uno publica, son las editoriales, pues entregan una probadita, digamos, a distintos medios donde ellos creen que es conveniente publicar, y el adelanto del libro de Andrés Manuel López Obrador en ese año de 1995 se lo da a la revista Proceso, y la revista Proceso tiene ese adelanto en sus páginas. En ese libro, en ese texto, habla Andrés Manuel López Obrador de Manuel Bartlett Díaz. Y pues en ese momento López Obrador acusa a Bartlett Díaz ¿de qué crees, Álvaro? De corrupción. De tranzas inmobiliarias. Sí, en realidad el libro es de 1999 y yo hice la selección justamente de este texto. 95 dice. No, perfecto, sí. 95 no podría, es entre la historia y la esperanza. Efectivamente, él ahí recuerda un episodio, escribe en ese libro un episodio que involucra precisamente a Manuel Bartlett Díaz como alguien beneficiario de la corrupción en el estado de Tabasco, no en Puebla, sino en Tabasco. Y el capítulo que publica Andrés Manuel, déjeme ver si hallo el nombre. Se llama El Imperio de la Corrupción, es el nombre del capítulo. Sí. Y el texto dice al calce, y como es un texto bastante interesante, que lo vamos a leer íntegro. Sí, por favor, porque es importante porque es desconocido, o poco conocido, o poco recordado. Sí. Este es Andrés Manuel López Obrador, año 1995. El libro es Entre la historia y la esperanza y se refiere a su ahora director de la CFE. En ese sexenio, dice él, por hablar solo de un negocio, los terrenos de Manuel Bartlett Díaz, que había heredado de su padre Manuel Bartlett Bautista, fueron urbanizados de una peculiar manera.
Bartlett hijo se asoció con el yerno de Trujillo, Ignacio Cobos, y ambos acordaron que éste se encargaría de introducir todos los servicios públicos, pavimento, agua, drenaje, energía eléctrica, y una vez concluido el trabajo, se dividirían por la mitad el nuevo fraccionamiento residencial Flamboyanes. Efectivamente. Continúa. Estoy justamente... Dice Andrés Manuel, dice... Y así ocurrió. Pero claro está que todas las obras de infraestructura se hicieron con cargo al erario. Al erario. Al erario, Esto ocurrió, Alejandro, y usted que nos escucha, durante el gobierno de Mario Trujillo García, entre 1970 y 1976. Y ahí comenzaron los negocios, hubo negocios de la urbanización de Villahermosa, dice López Obrador en este libro Entre la historia y la esperanza. Por ejemplo, cuando se proyectó la construcción del periférico, una elevada proporción de los terrenos baldíos comprendidos en el nuevo trazo de la ciudad pasaron a ser propiedad de los más encumbrados funcionarios públicos. Es ahí, y aquí es importante recordar un dato, Alejandro, y usted que nos escucha. Manuel Bartlett se dice poblano y fue gobernador de Puebla, pero nada más nació en Los Portales. Él no es poblano. En realidad, su origen es tabasco. Su papá, el papá de Manuel Bartlett Díaz, Manuel Bartlett Bautista, fue gobernador del estado de Tabasco. Y es precisamente por eso que López Obrador conocía, y así lo escribió en su libro, que los terrenos habían pertenecido al papá de Bartlett y pasaron a manos de Bartlett hijo. Sí, dice previo al textito que le leí, dice Andrés Manuel, que es el que le leyó Álvaro, dice, se hicieron negocios al amparo del poder público, que se repartieron propiedades de encumbrados funcionarios. Bueno, el ejemplo que él utiliza en este capítulo es justamente Manuel Bartlett Díaz, a quien hoy el presidente ha defendido. Un dato más, Alejandro. En 1994, en la elección del 20 de noviembre de ese año, uno de los principales apoyadores de Roberto Madrazo, que oficialmente ganó esa elección a López Obrador, era Manuel Bartlett Díaz. Tómala. Y López Obrador decía que Madrazo, Bartlett, Murat y el exgobernador de Yucatán, Víctor Cervera Pacheco, constituían el sindicato de gobernadores opuestos a cualquier reforma democrática, y se le habían insubordinado a Ernesto Zedillo. Claro. Bueno, pues hoy, dice Manuel Bartlett, jamás se me ha acusado de corrupción en todos estos años. Bueno, creo que a Manuel Bartlett se le olvidó que el presidente de México, el actual presidente de México, sí lo acusó de corrupción a él, y lo acusó, y no solamente lo acusó, lo escribió el presidente López Obrador, lo dejó plasmado en un libro del que le hemos hablado este día, publicado en 1995, Entre la historia y la esperanza.